Bueno, creo que ya se terminaron de corregir lo que venía trazado del cuestionario anterior. Eh, Hay un temita ahí con ¿cómo se llama esto? Con una forma de calificación con la que se estaba experimentando, que era eso de el nivel de confianza en la respuesta, que eso no tuvo buen resultado, así que lo vamos a retrotraer y a recalificar los valores sin considerar ese nivel de confianza en la respuesta que se había puesto, porque eso lo que resultó que hacía el cuestionario con eso era multiplicar por un factor que podía ser mayor a 1 el puntaje, y entonces como habían casos de puntajes negativos cuando se contestaba una pregunta incorrecta, si encima le ponían que estaban recontra seguros de que estaba bien y estaba mal, le ponían un montón de puntos negativos y queda feo. Así que creo que próximamente vamos a hacer la recalificación. Eso es un proceso simplemente del Moodle, y les avisamos porque van a haber nuevos valores. Lo importante no es el número, porque esto no es un parcial, no era un parcial, sino el que ustedes puedan ver ahí si se equivocaron o no se equivocaron, y que puedan a su vez ver, en especial en la pregunta que había que presentar la foto del ejercicio hecho en papel, las marcas en el PDF que se corrigieron, para que vean si se equivocaron, en qué se equivocaron. ¿Ok? Bueno, dicho eso, ya estamos en el tema de reglas de derivación. Y hay un par de documentos que están en línea. A ver un poquito si se los... Acá, ahí están viendo el primero, perdón, que es el primero, es la teoría, que viene a mostrar lo mismo que se mostró en el video, con un poquito más de detalle en algún caso. Las demostraciones, por ejemplo, a ver, no, la regla de la cadena, no me acuerdo si llegaba acá a verse. Sí, acá está la demostración incluso de la regla de la cadena, que en el video se dice, bueno, que la miren acá si les interesa, porque no agrega mucho al concepto ver la demostración. Pero bueno, está ahí para que vean que no es un invento, sino que es real. Y después hay una cantidad de ejercicios, como yo le había dicho, hay muchos más que antes, porque la idea acá es que hagan un montón de ejercicios para practicar el cálculo de derivadas. Después vamos a la semana que viene, hay más temas de derivadas y muchísimos más ejercicios para seguir practicando. Pero bueno, para empezar, acá tienen unos cuantos que son todos para hacer con las reglas de derivación y las derivadas de las funciones elementales conocidas. Bueno, dicho esto, podemos ver dudas que hayan quedado de los videos, o si alguno ya estuvo tratando de hacer alguna actividad o algún ejercicio, dudas de eso, si les parece. Una duda sobre el lema. No Sobre entendí bien. el lema que está en la demostración, previa a la demostración creo que era de la regla de la cadena, ¿no? Ah, no, acá no, acá. Sí, Creo que sí, Rey. sí, yo tampoco la entendí esa. Ok.
Acá. Un lema es un teorema cortito, nada más, y que está hecho en general para facilitar después acortar la demostración de un teorema que sigue. Entonces, este lema se hace solamente para, a ver un momentito, así le pongo, sí, acá. Es para facilitar después la demostración esta de la regla de la cadena. Entonces lo que hace simplemente es plantear, inventar una función, bueno, vamos a ver lo que dice primero el lema. Dice que si tenemos una función derivable en un punto, entonces va a existir otra función, f asterisco, que después la construye de esta manera, que depende de la función y de C. Esta función es continua en C, esta función que existe, f asterisco continua en C, y en C vale lo que vale la derivada de f en C. Fíjense que decía acá que la función era derivable en C, o sea que f' de C existe. Bueno, entonces lo que dice es que hay una función continua que vale lo mismo que f' en C, y que verifica esto, digamos, en lo que vendría a ser el dominio de la función f, ¿sí? Verifica que f de t menos f de c es igual, se puede escribir la diferencia entre de f entre t y c, se puede escribir como f asterisco por t menos c. Y la forma de la demostración es simplemente lo que hace es construir una función que cumple con eso y probar que cumple con eso, ¿sí? Define esta función f de t que vale el cociente incremental, fíjense que esto es lo mismo que el cociente incremental de la derivada, ¿sí? Cuando t es distinto de c, porque ahí este denominador no se anula, ¿ok? Y cuando t igual c, la define como lo que vale f' de c, que se suponía que existía porque aquí arriba decía que la función era derivable, ¿ok? Y entonces lo que dice que f' es continua en c, porque como f es derivable, el límite del cociente incremental, que es esto cuando t tiende a c, es f' de c, ¿verdad? Porque eso es lo que significa que f sea derivable en c, que es lo que dice acá, ¿ok? El límite del cociente incremental da igual a f' de c. Eso significa entonces que el límite de f asterisco de t, cuando t tiende a c, es f asterisco de c. ¿Sí? Sí. Y entonces eso quiere decir que es continua, porque tiene imagen en C, porque se la da a prepo, y el límite de f de asterisco cuando t tiende a C es esto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se definió como el cociente incremental, donde no era C, cuando t no es C, y como es derivable de f, el cociente incremental tiende a f' de C. Entonces la función f asterisco es continua. Por supuesto que además f asterisco de c vale f' de c, porque se define a prepo, ¿ok? O sea que verifica lo de que es continuo que dice acá, y se verifica lo que en c vale f' de c. ¿Ah? Y aparte, por supuesto que verifica esto, porque por la forma en que se construyó, ¿sí? Fíjense que f de t menos f de c, si t es distinto de c, si ustedes agarran esta f asterisco y la multiplican por t menos c, como dice acá, que les termina dando f de t menos f de c. ¿Ok? O sea que este producto, cuando t es distinto de c, es igual a esto, por la fórmula que tiene acá. Y cuando t igual c, esto da 0 y esto también da 0. O sea que esta igualdad se verifica tanto cuando t es distinto de c, por la fórmula que le dimos, como cuando t igual c, porque acá da 0 y acá también. Ah, sí. ¿Ok? O sea, es una construcción que se hizo para a los efectos del siguiente teorema. No tiene ninguna importancia teórica este lema. Es solamente para poder afirmar lo que acá dice, que va a haber esta función f asterisco, que por t menos c es continua, que vale igual a f' c, y que da esto.
Y entonces eso se usa más abajo por acá, acá, se usa para expresar f de g de t menos f de g de x, como f cumple las condiciones de aquel lema, entonces en un y, le llamo y y no x porque la x está acá, ¿sí? En un y cumple lo que dice, existe ese f asterisco continuo en g de x, y tal que f asterisco de g de x vale f' de g de x, y verifica esto, que simplemente lo que dice el lema, sustituyendo el punto C por G de X y la letra Y en lugar de la letra X. Entonces, si además yo a Y la tomo igual al valor de G de T, me queda esta desigualdad, esta igualdad de acá, que F de G de T menos F de G de X es igual a f asterisco de, en lugar de y, dijimos que poníamos g de t, por g de t menos g de x. Pero a su vez, como la g también cumplía con el teorema, g de t menos g de x, como dice acá arriba, se puede escribir como g asterisco de t por t menos x, entonces le termina quedando esto. Eso es simplemente para facilitar entonces esta demostración, porque entonces nosotros queremos saber la derivada de la compuesta, que está definida de esta manera, y este límite simplemente acá lo está escribiendo la compuesta como f de g, ¿sí? Pero se puede sustituir según lo de acá arriba por esto, donde los t menos x se pueden simplificar y me queda f asterisco de g de t por g asterisco de t. Pero f asterisco y g asterisco, que son las del lema, son continuas. Y en el punto g asterisco, en el punto x, vale lo mismo que g', y f asterisco en el punto, ¿cómo se llama? G de x, vale lo mismo que f' de g de x. Y son continuas. Entonces, por ser continua, el límite de este producto es el producto de los límites. ¿Sí? Y el límite de esta, por ser continua, es f de g de x, porque es una composición de continuas. Perdón, f asterisco de g de x. Y g asterisco, por ser continua, su límite es g asterisco de x. Entonces, de ahí que me quede esto como resultado del límite. Pero como a su vez el lema decía que g asterisco en el punto valía lo mismo que g', me queda g' de x. Y como f asterisco en el punto en el cual usé el lema vale lo mismo que f', me queda f' de g de x. Entonces así, aplicando ese lema, se demuestra esto en forma cortita, porque sin ese lema la demostración hubiera sido mucho más larga, porque, bueno, había que hacer, para llegar de acá a que el límite da esto, el camino era más largo, si no lo podíamos expresar de esta manera. Bueno, como les decía, entonces ese lema solamente era una construcción que se hace para facilitar la demostración siguiente. Y por eso era que no lo pusimos en el video, porque como que la demostración es muy ingeniosa, pero no agrega nada a lo importante, que al final lo importante es el concepto de que la función compuesta es esto que está acá, que la función compuesta es derivable y que la derivada es este resultado, la derivada de la f en g de x por la derivada de la g en x. No sé si se entiende ahora un poco más. Sí, sí, se entendió. Y otra consulta, o sea que en un ejercicio no lo vamos a usar, tipo específico, no vamos a usar la No, regla de no, cadena. no. Vamos a usar la regla de la cadena, pero no el cómo se demuestra. Claro, claro. Entonces, si se fijan en los ejemplos que hay acá, se usa la regla. Dice, bueno, si yo tengo la función seno cubo de x, ¿esta qué composición? Esto no es una función elemental, porque es la función seno elevado al cubo.
¿Y eso qué significa? Que estoy componiendo la función seno, la función cubo con seno. Es el cubo del seno, ¿sí? Y entonces eso lo puedo poner como f compuesta g, o f de g de x, si se quiere, donde la f es el cubo y la g es el seno. Y de esas sí sé las derivadas, porque son de las que ya vimos, funciones elementales. ¿Eh? Y entonces ahí se aplica, se dice, bueno, entonces la derivada del seno cubo es igual como esto es seno, dije acá, esto es seno, cubo compuesto con seno, perdón, es cubo compuesto con seno, porque lo primero que se hace es el seno y después el cubo. Y cuando uno compone, recuerden que esto es f de g de x, lo primero que tiene que calcular es esta y después con este resultado evaluar la otra, ¿no? Entonces cuando tengo seno cubo es el cubo del seno. Y entonces la f es el cubo, su derivada es 3x2, y la g es el seno, su derivada es coseno. Entonces cuando tengo que derivar seno cubo de x, me queda que es la derivada del cubo en seno de x por la derivada del seno. ¿Eh? La derivada del cubo es 3 veces la cosa, 3 veces lo que hay adentro, ¿sí? Cuando es x es 3x2. Cuando lo que estoy calculando es el cubo de seno x, es 3 seno cuadrado de x, seno de x al cuadrado. Y por la derivada de la función con la cual estábamos componiendo, que era el seno, cuya derivada es coseno. Por eso queda este resultado, ¿sí? Fíjense que cuando uno calcula, siempre cuando uno tiene dos funciones compuestas, la función que primero evalúa es la segunda de la composición, es la g. Y después, que tiene el valor de g de x, lo mete en f y con eso hace la segunda evaluación, ¿sí? Pero cuando uno deriva, lo que hace es primero deriva f, ¿sí? En el valor que tenga puesto adentro y multiplica por por la segunda, por la derivada de la otra función. O sea que lo que al evaluar se calcula primero, que sería el seno, acá es lo que se deriva último. Acá no se nota tanto porque son solo dos. En el siguiente ejemplo, que acá tenemos, en este ejemplo hay 3 cosas compuestas. Uno la mira así, parece que fuera lo mismo que antes, pero no es el seno cubo, perdón, el seno de x al cubo como antes. Es el seno de 4x al cubo. Y eso significa que acá la función que tenemos, a la cual le aplicamos el cubo, no era seno, sino seno de 4x, que ya no es una función elemental, sino que es la composición de la función seno con la función 4x. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se da cuenta uno de esto? Porque tiene que darse cuenta cuando va a hacer la cuenta qué cosa se evalúa. Y lo primero que se evalúa es 4x, ¿verdad? Si yo tengo que calcular esto, no puedo calcular el seno si no sé cuánto es 4x. Entonces, primero se evalúa 4x, ¿sí? Que es simplemente agarrar la variable y multiplicarla por 4, ¿no? Después de que tengo 4x, ahí evaluamos el seno, ¿sí? Probablemente apretando la tecla seno en la calculadora, ¿no? Y recién ahí, cuando tenemos el seno 4x, es que podemos hacer el cubo. O sea que estas son las 3 operaciones que se están haciendo al evaluar esta función. ¿Eh? Por lo tanto, esta función es la compuesta de 3 cosas. Es el cubo compuesto con seno, compuesto con 4x. ¿Sí? Así como la de arriba era el cubo compuesto con seno, acá, como no tenemos x sino 4x, está compuesta a su vez con la función que me da 4x. Y entonces ya para derivar esto, que tengo compuesta de compuesta, ¿sí? Hay dos composiciones, entonces tengo que primero derivar la última que se evalúa, o sea, la que está más afuera en la composición, ¿sí?
que es el cubo. Y la derivada del cubo es el triple del cuadrado, ¿verdad? Entonces me queda 3 seno cuarta, seno de 4x al cuadrado. Después, como esto estaba compuesta con seno de 4x, hay que derivar el seno, que es la segunda cosa que se calcula, ¿sí? Y la derivada del seno es coseno, ¿sí? De 4x porque era lo mismo que tenía acá. Pero como esto era una función compuesta, hay que multiplicarla también por la derivada de lo que tenemos acá, de este 4x, que es 4. Por eso me termina quedando que la derivada de esto que está acá es la derivada del cubo, que es 3 por el cuadrado del seno de 4x, por la derivada de esto que tenía acá adentro, de la función cubo, ¿sí? Que me quedó adentro de su derivada, que era seno de 4x. Y esto, como es una compuesta, es la derivada del seno es coseno, ¿sí? Pero por la derivada del 4x, que es 4. Y así termina quedando esto de aquí. Como esta es lejos, creo, la regla más jodida de las que hemos visto, podríamos ver algunos de los problemas que puede haber acá que impliquen esta regla. Déjenme ver. A ver, alguno que sea feo, porque si no es feo no vale la pena. Esta de acá, por ejemplo, la 8C, ¿les parece? Sí, me parece correcto. Podemos Bueno. hacer voy a hacer el C y el D. Déjeme ver una cosita. Ah, tengo que abrir el Chrome. Ahí estamos. Perfecto. Déjenme checar un poquito esto. Ahí. Vamos acá. Así les comparto el cuaderno. Ahí están viendo el cuaderno, ¿verdad? Ok, yo voy a poner para poder ver. Entonces, le quería hacer, dijimos, el 8C. 8C. Que dice hallar la derivada de logaritmo neperiano a la cuarta de el coseno de 3x. ¿Ok? Cuando tienen funciones así que el nombre de la función está elevado a un exponente, eso significa que esto es el logaritmo de lo que sea elevado después el logaritmo a la cuarta. Es simplemente una forma, esto es una forma compacta de escribir esto. Porque justamente al escribirlo así me ahorro poner los paréntesis. Pero bueno, se los explico para que les quede claro que esto significa la cuarta potencia del logaritmo de lo que esté acá. Entonces, se lo voy a hacer de dos formas. Primero, poniéndolo como composición, ¿sí? Acá hay tres cosas que se están componiendo. El 3x, que es lo primero que hay que evaluar, ¿verdad? El coseno de lo que sea de esto, y después cuatro cosas. El logaritmo de toda esta cosa, y después la potencia cuarta. ¿Se entiende? Cuando yo calculo acá, hago primero, multiplico por 3, que ya eso es una función. Después hago el coseno, segunda función. Después hago el logaritmo, tercera función. Y después la potencia cuarta. 4 funciones estoy componiendo. ¿Ok? Entonces estoy haciendo, de alguna manera, esto vendría a ser algo así como f de g de h de, el otro le gusta, h y j no me gusta, p de p de x. ¿Ok? Donde p de x es igual a 3x. ¿Sí? H, que es lo siguiente que hago, de i vamos a llamarle, es el coseno de i. Lo que pasa es que i va a ser igual a esto.
a P, ¿sí? Después que me queda G de Z, que es lo que hago después, es el logaritmo abeliano de Z. Lo que pasa es que Z va a ser H de I, ¿sí? Y finalmente F de W es W a la cuarta, ¿sí? Que es la potencia cuarta, que es lo último que hago. Lo que pasa es que W es esto. ¿Se entiende? Sí. En Sí. realidad no, pero sí. Eso es entonces la composición. O sea que yo tengo a F compuesta con G, compuesta con H, compuesta con P, ¿sí? Y entonces, cuando yo voy a usar la regla de la cadena, esperen que no estoy viendo, acá arriba lo veo bien, la derivada de esto va a ser igual a f' en G compuesta H compuesta P de X por la derivada de G compuesta H compuesta P, ¿sí? Considerando esta composición primero, nada más, ¿sí? Eso es lo que me dice la regla de la cadena. Y es lo que le estoy diciendo ahora, que cuando yo calculo primero P, después H, después G y después F. Pero cuando derivo primero, derivo esta composición, F' en G compuesta HP, por la derivada de esto. Pero después, cuando aplico la regla de la cadena acá, este primer factor lo dejo como está, F' de G compuesta H compuesta P de X, y la regla de cadena me dice que esto es G' de H compuesta P de X, acá me falta un de X, por la derivada de H compuesta P'. Pero esta composición, por la regla de la cadena, esta derivada, y ahora vuelvo a poner F', ya ni las escribo, se las dejo así, es H' de P de X, o compuesta P de X como quieran, por P' de X. Y ahí recién terminamos. Entonces, ven que es como una mamushka esto, ¿no? Porque tienen una función dentro de otra, ¿sí? Y la de más afuera, la mamushka más grande, es la primera que tienen que derivar, pero después tienen que derivar la que está dentro, después la chica y después la más chica de todas. Todas las van a tener que derivar y tenerlas multiplicando. Pero es importante también en dónde ponen el valor de la derivada, porque esta derivada no es h' de x o h' de y, es h' en este valor, en p de x. Y acá no es solo g' siendo g la función logaritmo, es lo que vale la derivada de la función logaritmo, pero en h de p de x. Y esta f', que es la derivada del la potencia cuarta, va a ser en g de h de p de x. Bueno, dicho esto, vamos al caso particular. Chocolate. ¿Te pongo queso o mermelada, algo? Queso, no. Queso azul, queso A ver un blanco. momentito. Traigo el pote entonces. Déjenme una cosa. Queso mantecoso. Mantecoso. Ok. Bueno, nos quedan 10 minutos. O menos de 10 minutos. 7. Entonces, en este caso en particular, vamos a ver cómo sería. Tenemos el que derivar logaritmo neperiano de coseno de 3x a la cuarta. Entonces, esto es, recuerden que empezamos de afuera para adentro cuando derivamos, así como cuando calculamos empezamos de adentro para afuera, primero esto, después esto, después esto, y después esto. Vamos a ponerle, este sería la 1, la 2, la 3 y la 4 en el orden en el que se calculan. Cuando se derivan se hace al revés. Yo primero empiezo por derivar la potencia cuarta. Porque recuerdan que la última función que teníamos acá era la potencia cuarta, ¿no? Y la derivada de la potencia cuarta es 3 veces el cubo, ¿verdad? Es una de las funciones elementales. Si uno derivara esta, daría 3w cubo. Bueno, si es 3 veces el cubo, acá me va a quedar 3 veces el cubo. ¿El cubo de qué?
El cubo de lo que tengo acá adentro, ¿tá? No el cubo de X. El cubo de esto, de lo que estoy acá elevando a la cuarta. O sea que... Profe, Sí, ¿no sería 4? sí, 4 perdón. por doble Muy bien, están atentos. Los dije a propósito, a ver si estaban atendiendo. 4 veces el cubo de qué cosa, de lo que está acá adentro, ¿tá? De lo que acá estaba la cuarta. Así que acá tengo que poner logaritmo, y acá es donde a veces se equivocan, ¿sí? Logaritmo de coseno de 3x. Otra equivocación es que a veces dicen, ah, bueno, ya está, ya derivé esto. No, porque la regla de la cadena dice que yo no me tengo que quedar solo con la derivada de la primera función que estoy componiendo, que era la cosa, la potencia cuarta. Ahora tengo que multiplicarla por la derivada de lo que está compuesto, ¿sí? Y está compuesto con logaritmo de coseno de 3x. Entonces acá iría la derivada del logaritmo de coseno de 3x. Lo podemos ir haciendo en paso, ¿sí? Y lo dejo así planteado como logaritmo neperiano de coseno de 3x prima, ¿sí? ¿Ok? Y ahora voy a derivar, esto lo dejo como está, logaritmo neperiano de coseno de 3x, al cubo. Y ahora voy a usar la regla de la cadena acá. ¿Eh? La derivada de esto, ¿cuánto es? La derivada del logaritmo, ¿se acuerdan? Es el inverso multiplicativo. ¿Sí? 1 sobre lo que sea. Si fuera acá el logaritmo, la derivada sería 1 sobre z, ¿no? Así que la derivada de esto es 1 dividido la cosa que está dentro del logaritmo. Coseno de 3x. ¿Sí? Pero como no era logaritmo solo, era logaritmo compuesto con coseno de 3x, tengo que ponerlo por la derivada de coseno de 3x. ¿Ok? O sea que todavía me queda por hacer esta derivada. Entonces, otra vez dejo, pongo acá el logaritmo neperiano de coseno de 3x falta un paréntesis, al cubo, por 1 sobre, lo meto acá dividiendo, coseno de 3x. ¿Y cuál es la derivada de este coseno? La derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? Si fuera acá sería menos seno de i. Así que sería menos seno. ¿Pero seno de qué? De 3x. ¿Sí? Y por la derivada de 3x, porque estamos usando regla de la cadena. Acá sí la meto de entrada, es 3. La derivada de 3x es 3. Y ahora sí me quedó terminado. ¿Se entendió? Sí. Y Sí. sería primero hacer el primer paso 4 y después así sucesivamente con el paso 3, paso 2, tipo. Claro, voy en Tampoco. orden inverso, ¿sí? Primero Claro. derivé la potencia cuarta, después derivé el logaritmo, ¿sí? Que es acá. Después derivé el coseno y por último, cuando derivé el coseno, después derivé el 3x. Claro, ¿sí? sí. Lo voy a hacer de vuelta sin pasos. Van a ver que no es, una vez que ustedes, por eso digo que esto hay que practicarlo, porque una vez que tienen práctica esto no es difícil. Pero hay que agarrar la práctica. Entonces, a ver si ahí se ve bien. Decíamos que teníamos el logaritmo neperiano de el coseno, como era, de 3x a la cuarta, ¿sí? Entonces es 4 veces el cubo del logaritmo de coseno de 3x, ¿sí? Por la derivada del logaritmo, que es el inverso multiplicativo, 1 sobre coseno de 3x, x. Por la derivada de coseno de 3x, que es la derivada de coseno menos seno de 3x, y por la derivada de 3x, que es 3. ¿Sí? Y ya en una la hice, ¿sí? Pero justamente no hay que comerse el que siempre hay que derivar por lo que tiene adentro. Cuando haya una composición recién acá, cuando terminó con el 3x y derivó el 3x, sí, ya 3x ya no estaba compuesta con nada. ¿Sí? Esto es exactamente, si se fijan, el resultado anterior. ¿Sí?
Bueno, ya se está por cortar esto en un minuto, así que lo voy a cortar ahora. Así arranco el ejemplo del siguiente, el D. ¿Les parece? Sí. Y profe, le faltó elevar a 3. Me faltó el cubo, escribirlo, el cubo acá. Sí, tienes razón. Sí, Muchas para el gracias. cubo. Siempre ¿Vieron digo otra eso. trampita que les puse para ver si estaban atentos? No, hay tanta cuenta que es muy fácil equivocarse, ¿eh? Acá, cuando yo estoy calculando esto, lo primero que calculo es el 2 por x, ¿no? O sea que esa es la primera función. La segunda función que calculo es el seno. Y la tercera que calculo es la raíz. Y ahí ya liquidé, ¿no? ¿Ok? Entonces, en este caso, lo primero que tendríamos que derivar es la raíz cúbica. ¿Eh? Raíz cúbica, eh, nadie se acuerda normalmente de memoria de todas las derivadas de las potencias, ¿sí? Pero la raíz cúbica de x es igual a x a la 1/3, ¿sí? Y x a la 1/3, en realidad lo vamos a ver la semana que viene, esto se aplica la misma fórmula que para la potencia. La derivada de esto es el exponente, 1/3 por x a la 1/3 menos 1. ¿Sí? Lo único, en lugar de ser un número natural, en este caso es una fracción. Pero la otra semana vamos a ver la demostración de que esta potencia, de esta fórmula, aquella que decía que x a la a es igual a la derivada, perdón, es a por x a la a menos 1. Esto, que vale para a real cualquiera, no solo para naturales, lo vamos a demostrar la semana que viene, pero ya lo necesitamos aplicar acá porque esto si no, no lo sacamos. Si no, tendríamos que agarrar y hacer por la definición la derivada de la raíz cúbica, que no tengo ganas. ¿Eh? Entonces esta vendría a ser la derivada de la raíz cúbica, ¿sí? ¿Ok? Por Sí. aplicación de esta fórmula que está acá. Entonces, para derivar esto, ¿sí? Yo tengo que calcular raíz cúbica de seno de 2x prima, ¿ok? Lo primero que tengo que derivar entonces, ¿qué es? De estas funciones. Alguien que conteste. La La raíz. raíz cúbica. La raíz cúbica, está. ¿Y cuál es la derivada de la raíz cúbica? Esto. Perdón, acá esto lo podemos poner más fácil como 1/3 de x a la menos 2/3, ¿verdad? Me queda, ¿no? Sí, queda eso. O sea, algo así como 1 sobre 3 raíz cúbica de x cuadrado. ¿Eh? Es la expresión más sencilla para esta porquería. ¿Te parece? Sí, profe. ¿Ok? Entonces acá sería 1 sobre la raíz cúbica de qué cosa al cuadrado. De ¿Qué tengo seno que de poner? 2x. Ahí está, seno de 2x. Y ahora, perdón, me comí el 2. ¿Por qué tengo que multiplicar ahora, según la regla de la cadena? Por Profe, la le derivada faltó del seno. multiplicar por 3. ¿Cómo? Se olvidó multiplicar por 3. El 3 acá, muy bien. Por la derivada de lo que tengo acá adentro, ¿verdad? Por esto, la derivada de lo que está compuesta la raíz cúbica, la derivada de esto, ¿ok? ¿Y cuál sería la derivada de seno de 2x? La derivada de Coseno. seno, ahí Coseno. está, coseno, pero ¿coseno de qué? ¿De x? De De 2x. 2x. De 2x, exactamente, porque siempre hay que ponerlo en el punto en el que estaba en la función original, ¿sí? No eran x, eran 2x. Pero eso era una compuesta, así que está faltando ¿qué cosa acá? La derivada de 2x. La derivada de Sería 2x, que vale 2 por la regla del múltiplo constante, y etcétera, etcétera, ¿no? Y ya está, ahí quedó. Esta quedó así. ¿Eh? Es cuestión de práctica.
Esto tiene que hacer muchos ejercicios de esto para que les quede grabado indeleble el uso de la regla de la cadena, ¿sí? A ver que tengo algo en el chat. Iván, ¿te referías a qué dejarlo así? ¿A qué parte? ¿Esto? ¿Dejar este masacote así? En el anterior ejercicio, decía yo. Ah, este acá. Sí, Ponele así que- está bien, no tienen por qué simplificarlo más. Acá ya terminaron de derivar. O sea, si yo voy a como lo hice antes, yo no lo podría dejar así, porque acá no terminé de derivar, me falta derivar esto, ¿verdad? Pero así sí, así se puede dejar, no hay por qué ver, bueno, seno sobre coseno me da la tangente. Porque yo podría poner Sí, acá eso menos decía yo. 12 logaritmo de esto al cubo por tangente. Sí, quedaría más lindo, pero no es necesario. ¿Eh? ¿Ok? La presión, lo que sí es necesario es que se haya terminado de derivar, que no me queden cosas por derivar. Acá, a ver si estoy. Sí, acá. Con esto ya está. Es más, después cuando vean, cuando empecemos más adelante a usar la derivada para conocer características de la gráfica de una función, se van a dar cuenta que no les conviene dejarlo factorizado, no conviene hacer cuentas. Por ejemplo, si a ustedes le queda en la derivada un producto de dos polinomios, ¿no? Le queda el polinomio tal por el cual, les conviene dejarlo planteado así y no agarrar y meterse a hacer todas las cuentas y le queda un polinomio chorizo, porque lo que ustedes van a necesitar saber es el signo de esa derivada. Y si está factorizado es más fácil hacer el signo que si está desarrollado. Si yo tengo que estudiar el signo de esto, así como está bárbaro. No necesito hacerle más cuenta, porque sabiendo el signo del coseno, y esto como está el cuadrado es positivo, así que su raíz cúbica es positiva, ya está, el signo de esto me lo da el signo del coseno de 2x. Entonces, así ya está. Aunque, ya les digo, uno podría ponerse a juntar cosas y entre el seno y el coseno hacer una tangente, pero igual le va a quedar una porquería, no se salvan, porque esta queda ahí listo. A ver, una cosita. No, ¿dónde estoy? Acá. No, quería acá el primer ejercicio arranca por funciones elementales, ¿sí? Bueno, esta la podrían hacer, sí. O sea, hay algunas que ya están. X a la n con n natural la vimos la semana pasada, y saben la fórmula. La exponencial con e a la x también, ¿sí? El logaritmo natural también. El logaritmo en otra base distinta lo pueden sacar por ¿cómo se llama? Por una propiedad del logaritmo, que es que el logaritmo en base A es igual al logaritmo natural de lo que sea, dividido el logaritmo de la base, ¿sí? Y como ese logaritmo de la base es una constante multiplicando, pueden sacar, háganlo, pueden sacar la derivada de esto, expresando esto en función del logaritmo natural con esa propiedad, que si no se la acuerdan la googlean y la encuentran, el cambio de base, el logaritmo, cambio de base en logaritmo, buscan algo por el estilo y le va a salir. Profe, igual creo que está explicado en ¿Está explicado? Puede ser la que esté en teoría. el teórico, sí, sí, puede ser. Bueno, seno y coseno las tenemos, ¿sí? La tangente es seno sobre coseno, así que por la regla del cociente la pueden sacar porque tienen la de seno y la del coseno. Si lo escriben la tangente como seno sobre coseno, la tienen que hacer. La cotangente es coseno sobre seno también, ¿sí? Secante y cosecante también son las inversas del coseno y del seno, ¿ok? Esta la hicieron en la actividad.
¿sí? Y esta también, ¿ok? Y esta, bueno, lo pueden hacer como lo hice yo, pero como que me adelanté un poco para no usar hacerlo por definición, me adelanté, pero también se podría hacer por la definición de derivada como se hizo esta. Y sin, no tiene, a ver si tiene alguna, no, con el resto ahora no la sacan, no hay forma. Esta o la hacen por la definición o tienen que aplicar lo que hice yo, que es utilizar una regla que todavía no vimos, lo cual no está muy prolijo. Después acá hay una cosa que dice el desplazamiento experimentado por el móvil al cabo de 10 segundos. Es esto, ya la velocidad instantánea. Es simplemente esto es una aplicación derivada, ¿no? Tiene que interpretar que cuando le piden la velocidad instantánea, si uno tiene el desplazamiento en función del tiempo, la velocidad instantánea es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, o sea, la derivada de esta función. Esta la saben derivar, usando la regla multiplicativa, es 6 veces la derivada de t cuadrado, y de ahí sacan y evalúan en 2 y ahí les da el resultado. Es una mezcla de derivada de aplicación de la derivada de la potencia, que es esto, por la regla del múltiplo constante, que es el 6, y saber interpretar que esto se refiere a la derivada de la función posición, ¿sí? Después acá, a ver si tengo la regla de derivación acá en algún lado toda resumida, creo que sí, o no. No. Ah, sí está, sí, tiene que estar acá arriba, a ver. No, en las diapositivas está ahí una especie de resumen de las reglas. No sé si alguno ha intentado hacer estas. Estas son relativamente fáciles porque si se fijan son constantes multiplicadas por funciones elementales y sumadas. Así que utilizan la regla del múltiplo por una constante y la regla de la suma. ¿Quieren que haga alguno de estos? O acá abajo puedo hacer uno de estos, el 3b. Sí. Yo tenía como una duda en la teoría porque Decime. cuando explican que funciona a trozos o algo así, Sí. me parece que está mal escrito. En vez de 2 dice 1 en una parte de la teoría, pero no pasa nada. Puede Solo ser. quería hacer sí, sí. Solo quería ver un A ver, ejercicio. decime en qué lado, porque así ya si lo encontramos, si tenés razón, lo corrijo. ¿Dónde Es está esto? en Acá. la última parte del PDF, Sí. pero de la teoría, no de ejercicios. Esto de la teoría, ¿no? Sí. Dice, bueno, en funciones definidas a trozos, dice ejemplo, y después en el B. Acá, sí. Ahí. Ah. Sí. ¿Qué parte Dice, decís? de modo que ambas derivadas valen 1 en x es igual a 1. Ambas derivadas valen 1, en x es igual a 1. Ah, no, claro, valen 2. Claro, las dos valen 2. Esta vale 2 y esta vale 2. Tenés razón, acá debería decir 2. Perdón, acá no, acá. Acá tendría que decir 2. 2. Después lo arreglo y lo vuelvo a subir. Lo importante es que era el mismo valor, que era la idea acá, ¿no? Pero es cierto, ¿vieron? Cualquiera se equivoca. Y si puedo hacer un ejercicio de esos. Ok, pero vamos por orden porque esto ya es el final del tema. Déjame hacer, no sé, este de acá. El 3B puede ser. El 3b, pero no sé si tenemos hecho la tangente. A esta altura no la tenemos todavía, ¿verdad? Bueno, haremos la tangente entonces. Déjame ver. Es un poquito más complicado nada más. Entonces, vamos, o sea, voy a hacer como parte la derivada de la tangente de la tablita anterior. Acá.
Entonces, como voy a tener que tener la derivada de la tangente, primero voy a hacer la derivada de la tangente, ¿sí? Tangente de x es igual a seno x sobre coseno x, ¿sí? Y la regla de la derivada dice que la derivada de f dividido g, ¿sí?, es igual, y esto hay que aprendérselo como un versito, ¿sí? Es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador dividido el cuadrado del denominador. Bueno, la derivada del primero por el segundo, ya contando como primero el numerador, derivada del primero por el segundo más, menos, perdón, el primero por la derivada del segundo, y todo dividido el cuadrado del segundo. Entonces, aplicando esto acá, por supuesto que G no tiene que anularse, porque si no, esto no funciona, ¿sí? O sea, G de X, expresión X, G de X distinto de 0. ¿Ok? Entonces, esta derivada va a funcionar donde el coseno no se anule, o sea, donde la tangente exista, porque donde el coseno no se anula, la tangente existe. Entonces, ¿qué me queda? Tangente de X' sería, aplicando esto, es la derivada del seno. Se lo voy a hacer otra vez dos veces, una de a pasitos y la otra de un tirón. ¿Tá? Es la derivada del seno de X' por coseno de X menos seno de X por coseno de X' sobre coseno de X al cuadrado. ¿Sí? Acá no derivé nada, solamente puse la regla, pero no lo puedo dejar así, porque no derivé ni esto ni esto. ¿Ok? Pero la derivada del seno es el coseno, ¿verdad? Así que acá me queda coseno cuadrado X. Y la derivada del coseno es menos seno, ¿sí? Entonces por el seno me queda seno cuadrado, pero con el menos que tenía me queda menos seno cuadrado con este menos me queda un más, ¿se entiende? Entonces me queda más seno cuadrado X. ¿Se entendió eso? Porque tengo menos seno por menos seno. O sea que me queda más seno cuadrado. Entendí. Dividido coseno cuadrado X. Pero fíjense que el señor no fue Pitágoras porque no había líneas trigonométricas en aquel momento, o no tenían estos nombres. Pero por la igualdad pitagórica esto vale 1. ¿Sí? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda 1 sobre coseno cuadrado X. ¿Sí? Que también lo pueden expresar, fíjense que si acá dividen el denominador en 2, le queda coseno cuadrado sobre coseno cuadrado le da 1, y seno cuadrado sobre coseno cuadrado le da tangente cuadrado. O sea que también lo pueden poner como 1 más tangente de X al cuadrado. Es lo mismo. ¿Sí? Acá lo hice con la igualdad pitagórica, diciendo que el numerador era 1, y acá lo hice distribuyendo el denominador y diciendo esto dividido esto es 1, y esto dividido esto es tangente cuadrado. Entonces cualquiera de estas dos expresiones sirve para derivada de la tangente. Y cuando usen esto en física probablemente, en algún caso le va a convenir usar una de estas y en otro caso le convendrá usar la otra expresión, según para qué lo estén usando. Hecho esto, que era parte del ejercicio 1, nos vamos a el 3b, que hay que derivar 3 tangente más 5 logaritmo menos 4. 3 tangente x más 5 logaritmo neperiano x menos 4. Prima. ¿Sí? Bueno, acá otra vez, cuando ustedes están derivando, cuando ustedes calculan acá, primero van a tener que, lo último que van a tener que hacer es la suma, ¿verdad? Las sumas y restas. Primero tienen que calcular cada una de estas tres cosas y después las tienen que sumar. Bueno, lo último que se calcula es lo primero que se deriva, igual que en la regla de cadena. ¿Sí? La función de más afuera, que es la última que se calcula, es la primera que se deriva. Entonces, ¿qué regla tengo que aplicar primero acá?
la de la suma, ¿sí? Yo podría poner esto como la suma de estas tres derivadas, ¿sí? 3 tangente x prima, perdón, 3 tangente x prima más 5 logaritmo de neperiano de x prima, más, más menos 4 prima, ¿sí? O menos 4 prima, como quieran, ¿sí? Y ahora acá puedo usar la regla del múltiplo constante, que me decía que si tengo que K por F, la derivada es K por F', ¿sí? Entonces, 3 tangente, la derivada es 3 por tangente X', ¿sí? Y esta es 5 por la derivada del logaritmo. Y esta es más fácil, porque la derivada de una constante es 0. Así que me queda más 0. Y como la derivada de tangente dijimos que era esto, me queda 3 sobre coseno cuadrado x más 5, y la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y ahí terminamos. Y ahora les voy a mostrar, el primero les dije que lo iba a hacer de dos formas y la segunda forma no la hice, que es hacerla de un tirón. Y esta otra también la podemos hacer de un tirón. Si tengo que hacer, perdón, esta la voy a hacer de un tirón, esta no vale la pena. Si tengo que hacer 3 tangente x más 5 logaritmo de x menos 4 prima, me queda 3 por la derivada de la tangente, ¿no? 3 sobre coseno cuadrado, más 5 por la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, 5 sobre x, menos la derivada de 4, que es 0. Ya está. Es lo mismo que llegamos acá, pero va a llegar un momento que ustedes van a encontrar esto demasiado sencillo, ¿sí? Ahora es nuevo y les va a convenir hacerlo así, o por lo menos pensarlo así, ¿sí? Fíjense Una pregunta, que... Germán. Sí. En la verificación no podemos hacer eso, tipo, poner así de entrada de lo que vale. Tenemos que hacer paso a paso, ¿no? Y en estos primeros ejercicios quedaría mejor si lo hicieran así, o por lo menos explicaran por la regla, por la derivada de la suma, me da esto, ¿eh? Y Claro, por el múltiplo constante, esto de acá, ¿no? claro. Y no parcial, obviamente tenemos que hacer paso a paso, ¿no? No va a haber algo tan fácil en un parcial. Ah, bueno. Eso Nada más preguntaba por la duda, ¿viste? Claro, claro. A ver, después podríamos ver alguno como estos que lleva, que tienen cocientes, ¿sí? No vimos ninguno con el producto todavía. Esta de acá. ¿Quieren hacer esta conmigo? ¿O esta de arriba, la A? No veo. Ah, perdón, sí. Me refería al ejercicio 4 acá. El ejercicio 4 esta podemos hacer, ¿eh? Que use la regla del producto. Bueno. Vamos a arrancar por eso. Vamos a... Pero traten de ir haciéndolo conmigo, porque son ustedes los que tienen que tratar de ir pensando, ¿sí? Así que vamos de vuelta al cuaderno. Déjenme poner acá. Tenemos que hacer, dijimos, la x cuadrado por seno. X cuadrado seno x prima. Esto es el 4a. Esto es un producto, recuerden, les pongo acá para recordar. Ustedes pueden tener las reglas por ahí escritas en algún papelito. El producto f por g', este es fácil de acordarse, la derivada de uno por el otro, f' por g, más f por g'. ¿Sí? Acá lo que tienen que acordarse es que hay que derivar uno y el otro dejarlo sin derivar, y después al revés y sumar. No importa el orden en que lo hagan, porque la suma se puede, si hacen fg' más f'g, le da lo mismo que esto.
Donde no se pueden equivocar es en la del cociente, porque en la del cociente hay un signo de menos. Entonces hay que acordarse cuál va primero y cuál va después. ¿Sí? Y hay por ahí está el ejercicio 5. En el ejercicio 5 les va a pedir una forma de calcular cuando el producto es de más de 2 factores. Háganlo el 5 ustedes después. Y van a ver que es fácil el producto cuando son en lugar de 2 factores sacar una regla para la cantidad de factores que sea. ¿Ok? Pero empecemos con este que son solo 2 factores. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? ¿Qué función estoy multiplicando acá? El cuadrado y el seno, ¿no? Sí. Bueno, entonces, si tengo que hacer la derivada de uno por el otro, sería... Es 2x. Claro, 2x es la derivada de x2. Podría poner directamente 2x, que es la derivada de x2, ¿no? Por Seno de X. seno de x sin derivar. Muy bien. Y después pongo el de x cuadrado sin derivar por la derivada del seno. ¿Qué es coseno? Menos coseno. No, también es coseno de x, sí. La derivada del coseno es menos seno. Perfecto. Así que me quedó, si lo quiero escribir, sacarle el paréntesis, lo saco. Si no, lo dejan así. Si no, ponen ahí 2x seno x más x cuadrado coseno x. O hasta podrían sacar factor común si quisieran x, pero bueno, no vale la pena. Ahí ya quedó liquidada, ¿sí? Fíjense que lo hicimos de un tirón, en un solo paso, ¿sí? Porque las funciones eran elementales, si acá hubieran estado compuestas ya era un poquito más complicado. Déjenme ver si hay algo interesante acá. No, pero podríamos complicarlo un poquito. Vamos a inventar uno acá. Vamos a hacer x cuadrado por el seno de x cubo. ¿Les gusta? Y acá ya está un poquito más complicada porque tenemos producto y cadena, ¿sí? Entonces, como les decía, lo último que calculamos es el producto, entonces lo primero que derivamos. Entonces vamos a aplicar la regla del producto primero, ¿sí? Sí. Bueno, entonces acá va la derivada de 1, una de las funciones, la que quieran, en general yo por lo menos siempre empiezo por el factor que está delante. La derivada del x2, 2x por seno de x cubo, que lo dejamos así, más x cuadrado como está, por la derivada del seno de x cubo. Y acá se va a complicar porque acá tenemos cadena, ¿verdad? Es una compuesta. ¿Sí? En la compuesta, ¿cuál es la última que se hace, que es la primera que se deriva? ¿El cubo o el seno? El seno. Es el seno. Entonces tenemos que poner la derivada del seno, que es... Menos coseno. Coseno, muy bien. Coseno, ¿en dónde lo pongo? X cubo. En x cubo, muy bien. ¿Y qué más me falta acá? Había una 3x composición. La derivada del x3, ¿verdad? Que es 3x cuadrados. 3x cuadrado. Y listo, y ahí quedó. Falta menos de 10 minutos, dice por acá. El 5 háganlo ustedes, así se queman un poquito las pestañas. Y después podemos ver el 7A o el 7B, que son cocientes. Vamos a ver el 7A. Hay que derivar una función racional, x cuadrado más 2 sobre 2x más 1.
Esto es un cociente. El cociente, cuando uno hace esta cuenta, el cociente es la última operación que hace. Por lo tanto, es la primera que va a derivar. Hay que aplicar la regla del cociente, que se la vuelvo a escribir por acá. F sobre G' es la derivada del primero por el segundo menos el primero por la derivada del segundo sobre el segundo cuadrado. Y acá sí que no se pueden equivocar el orden porque hay un menos acá. Acá sí lo pueden hacer al revés, no importa. Entonces, esta derivada, ¿qué nos va a dar? Lo que yo les recomiendo siempre es poner primero el dividido g cuadrado, porque eso va a ir y es fácil, ¿sí? Así que dividido 2x más 1 cuadrado va a ser esto, ¿sí? Y arriba, ¿qué ponemos? En 2x. 2x. Claro, la derivada del numerador, que es x cuadrado más 2, que nos va 2x más 0, o sea, 2x. 2x, ¿sí? Yo le pongo paréntesis a veces, aunque no lo necesite, por las dudas, para que quede más claro, para que se vea que esto es uno de estos términos, ¿sí? Por el otro como está, 2x más 1, ¿sí? Menos el primero como viene, x cuadrado más 2, por la derivada del denominador, que es... En 2. ¿Cómo? Es 2. 2, muy bien. Por 2, que era la derivada del Sí, denominador. sí. ¿Ok? Y bueno, acá, como hay una resta, capaz que le conviene simplificar un poquito, pero en realidad acá ya está derivado. Si lo dejan así, está bien. Si quieren, pueden después tratar de hacer esto que me da 4x2 más 2x menos 2x2 menos 4, ¿no? Sobre esta cosa, 2x más 1 cuadrado, y esto me queda 2x2 más 2x menos 4, puede ser, si no me equivoqué, sobre 2x más 1 cuadrado. Ahí quedó linda, quedó más linda que acá, y no costó mucho. Pero en un parcial yo les recomiendo parar acá, porque se pueden equivocar en estas cuentas, ¿sí? Y entonces terminan teniendo un resultado malo al salto botón. Si llegaron acá, listo. No es necesario, a menos que necesiten sacar las raíces de donde se anula la derivada, por ejemplo, y así como está acá no la pueden sacar las raíces. En cambio, como está acá, sí, acá usan la fórmula de la resolvente con el numerador y sale es una bobada. Acá no es una bobada. Entonces, si necesitan sacar las raíces o seguir haciendo los cálculos, sí hagan esto. Pero si les piden hallar la derivada y llegaron acá, plántense, porque cuanto menos cuentas hagan, menos se pueden equivocar. Bueno, del ejercicio 8, que son compuestas, ya hicimos un par. Yo no quiero hacerlos yo porque quiero que ustedes intenten hacerlos primero y se tranquen a ver en dónde se trancan, ¿sí? Está interesante el f del 8f, que es un logaritmo de un cociente, porque entonces van a tener que, en la regla de la cadena hay un cociente, y van a tener que usar la regla de la cadena para la regla del cociente, digo, eso lo podríamos hacer, porque es un poquito más complejo que los otros, para que vean algo un poquito más complicado. Si no, le hago uno distinto, parecido, pero no igual. Vamos a suponer que tengamos, se los voy a cambiar, le invento uno, seno de x cuadrado sobre x menos 2. ¿Sí? Supongan que tenemos que derivar esto. Evidentemente hay una composición acá. Lo último que uno calcula es el seno de, o sea que la regla de la cadena es lo primero que hay que calcular. Acuérdense de eso, miren que les va a facilitar la vida. Lo último que se calcula es lo primero que se deriva, ¿sí? Así como acá era el cociente, lo último de todas estas cuentas, el cociente era lo último que se calcula, entonces la regla del cociente es lo primero que tengo que usar en la derivada, ¿sí? Bueno, acá lo último que se calcula es el seno,
Y entonces tengo que usar la regla de la cadena, porque es el seno de algo que no es X. ¿Ok? Entonces, regla de cadena, ¿qué me dice? ¿Qué tengo que poner acá primero? ¿Qué hay que derivar? Seno. Seno, muy bien. La derivada del seno es el coseno. ¿Coseno de qué? X al cuadrado dividido X menos 2. Exacto, X cuadrado sobre X menos 2. Pero por regla de cadena tengo que derivar lo de adentro, ¿sí? Esto que tenía acá adentro. Entonces, acá hay que multiplicar por la derivada del cociente. De esto. Sí. ¿Sí? Y la derivada de esto es un cociente, hay que hacerlo como hicimos acá antes. ¿Sí? Entonces, Sí, sí. ¿qué ponemos? El X menos 2 al cuadrado. Y arriba, ¿qué va? La derivada del numerador. 2X. 2x por el otro como está. X menos 2 como 2x está. Y menos X cuadrado como está por la derivada de X menos 2. 1. Es 1, muy bien. Y ahí está terminado. ¿Eh? O sea que hubo que usar regla de la cadena, pero como una de las compuestas era un cociente, hubo que usar regla del cociente para derivar lo que estaba compuesto con el coseno. ¿Eh? A ver. Eso era algo parecido a este F, donde está el logaritmo con un cociente. Le vas a hacer algo parecido. Después, bueno, esto acá es llenar los valores, dice f, g, la función con estas, le dan estos valores de f, g y sus derivadas, y le dicen calcular estas cosas, ¿sí? Bueno, por ejemplo, no sé, esta ni gracia tienen, ¿no? Dice las derivadas respecto de x. Entonces acá al calcular esto, la derivada de f más g, por la regla de la suma, es f' más g'. Y como es en 3, es f' de 3 más g' de 3. Y las tenemos acá, perdón, acá en esta columna. Así que nos queda menos 3 más 5 y le da 2. Esa es la idea, ¿sí? Que hagan la derivación de esto en forma teórica y después se fijen en la tabla cuánto vale esa derivada, ¿sí? Que dice acá f, g y h, la función es tal es esta. Y acá también es calcular f compuesta g. Bueno, esto traten de hacerlo ustedes, esto es aplicar regla de la cadena, ¿sí? Y lo tienen que aplicar en forma teórica. Esto le dará f' de g de 0 por g' de 0. Y entonces se fijan f' de g de 0 cuánto vale. F' es esta, sacan cuánto es, y de g de 0 vale 4. Y g' de 0 la sacan de acá. Y algo así con la otra. Y después por acá tenemos, aunque nos queda menos de un minuto, así que con el momento se corta, las de funciones partidas. ¿Sí? Define los que son derivadas por izquierda y por derecha, en función de los límites laterales del cociente incremental, porque a veces en una función es raro, cuando es una sola fórmula es muy raro que esto pase, pero cuando son funciones partidas, existen a veces las derivadas laterales y no la derivada, ¿sí? Porque la función, para que sea derivable, las dos derivadas laterales tienen que ser iguales. Así como una función, para que tenga límite, para que un límite exista, los dos límites laterales tienen que existir y ser iguales. Bueno, las dos derivadas laterales, que no son más que los límites laterales del cociente incremental, tienen que existir y ser iguales para ser derivables. Y de eso a partir de eso se puede demostrar este teoremita, que dice que cuando yo tengo una función partida,
que en cada tramo está definida por funciones, o sea, primero que está partida y los intervalos en donde está partido son, no son disjuntos. ¿Qué quiere decir que no son disjuntos? Quiere decir que no le falta ningún punto. Si yo los uno, me queda un intervalo corrido. Por ejemplo, si yo tuviera acá este intervalo, si este intervalo fuera abierto en lugar de cerrado, ¿sí? Entonces al unirlos me estaría faltando el punto B. No me queda el intervalo AC. Si esto fuera abierto y los uniera, ¿sí? No me da un intervalo porque me falta el punto B. Esos son disjuntos. En este caso no son disjuntos porque el punto B está en uno de los dos y cuando yo lo uno me da el intervalo desde A hasta C, abierto en A y cerrado en C, pero en un intervalo. O sea que no me falta el punto de corte. Eso es lo primero, está definida y en el punto de corte está también, está en uno de los dos intervalos, el punto de corte. Y dice que suponiendo que estas dos funciones sean derivables, ¿qué es lo que suele pasar cuando hay fórmulas de funciones partidas? Cada uno de los tramos son funciones preciosas, ¿sí? El problema no son las fórmulas de los dos tramos, sino cómo se unen, ¿sí? Pero cada uno es continuo y es derivable. Entonces dice, tenemos esta función partida con g derivable en el intervalo A, y fíjense que acá está el B cerrado, ¿sí? O sea, en realidad, acá se abrió para partir la definición de la función, pero en realidad G es derivable también en el cerrado, o sea, tiene derivada en B, y la H es derivable en el intervalo este cerrado, y las dos funciones valen lo mismo en el punto. Entonces, bueno, lo que demuestra este ejemplo es lo que dice acá arriba. Que si las dos funciones de trozos son iguales en el punto que divide los trozos, y las dos son derivables en ese punto, entonces la función definida de trozos también va a ser derivable si las dos derivadas son iguales. Las derivadas de la G y de la H en el punto B son iguales las dos. Les voy a pasar el papel y hacer algún dibujito para ejemplificar, para que vean bien de qué estoy hablando. Si yo tengo dos funciones, una función partida, vamos a hacer un gráfico acá, un dibujito, ¿sí? Lo voy a hacer con colores y supongamos que acá tiene una de las funciones bien así, se van a cruzar acá, ¿no? Yo después lo voy a separar. Y la otra función es así, ¿tá? Y yo justamente, si yo defino una función partida, que en este punto donde se cruzan, mi función vale esta acá y después esta, ¿sí? Ahí tengo una función partida en la cual los dos trozos coinciden en el punto, ¿sí? Entonces, al coincidir en el punto, la función partida va a ser continua, ¿sí? Porque mis dos funciones eran continuas y justo el punto donde se cruzan, las dos valían lo mismo. Fíjense que el dibujo a mí acá me queda una cosa así, que es continua, ¿sí? Si las funciones, esas mismas dos funciones, yo hubiera definido una función partida, pero, a ver si los dibujos si me quedan iguales. A ver, una era así, y la otra era así. Pero yo el punto donde cambio la definición de los tramos, digo que mi función coincide con la roja en este tramo y con la verde de acá para adelante. Entonces, en ese caso, mi función queda así, pero después arranca acá abajo. Si yo la dibujo, aparte, me quedó así y después así, ¿no? Acá no es continua. ¿Por qué no es continua? Porque no valían lo mismo las dos funciones de trozo en el punto que dividían los trozos. ¿Sí? Pero este teoremita habla de funciones, de ver si es derivable o no. Por supuesto, para que sea derivable tiene que ser continua, porque toda función derivable es continua.
Entonces este caso no va a ser derivable nunca. No importa nada, como no es continua, no puede ser derivable. ¿Y por qué no es continua? Pues si yo a esta le llamo f y g, a la roja y la verde, y le llamo b a este punto, no es continua esta porque f de b es distinto de g de b. Y entonces no es continua. Entonces la función h, a ver si yo les... ¿Qué letras usé acá? No, función f, g y h. Bueno, vamos a llamarle h y g. Como h de b y g de b son distintas, entonces f, que era f de x, era igual a g de x en un tramo y a h de x en otro, donde el punto de división es b. En realidad acá sería de a a b y acá sería de b a c, ¿no? Donde uno de los dos tiene que ser cerrado para que las funciones tengan valor en b, ¿no? Esta no es continua porque no coinciden las funciones de trozo en el punto de corte. En cambio, esta sí es continua porque en esta, si esta es g y esta es h, g y este es el punto b, g de b es h de b. Y eso me hace que la función f sea continua. Entonces f continua en b. Y por supuesto que en cada tramo, como coincide con funciones continuas, también es continua. Lo que me queda por ver es si es derivable. ¿Y qué pasa? Para que sea derivable, lo que dice este teoremita es que las derivadas de g y de h en el punto de corte deberían coincidir. Así como está este dibujo, las derivadas no coinciden. Fíjense que la tangente de g va así y la tangente de h va así. Tienen distinta pendiente, o sea que las derivadas son distintas. Cuando las derivadas sean iguales, además de ser iguales las funciones, recién es el único caso en que una función partida me da derivable. Entonces, yo, por ejemplo, si defino una función que vale así, ¿sí? Y después la otra función vale así, y el punto de corte es acá, donde las dos son tangentes entre sí, ¿se ve? No solamente son iguales, sino que tienen la misma derivada. Entonces, el resultado de esto va a ser una función partida que es derivable. Y que si yo la dibujara me da una cosa así, ¿sí? Que prácticamente ni se nota dónde está partida. Acá se nota porque me da este pico, porque no es derivable, pero acá no. Bueno, entonces aquí tenemos algunos ejercicios y vamos al PDF. Acá hay algunos ejercicios que le piden ver si estas funciones son derivables, ¿sí? Y para eso entonces vamos a usar lo que dice acá. A ver si lo puedo marcar. Déjenme, lo voy a remarcar acá. Entonces lo que voy a usar es esto. Que tengo una función partida dividido a trozos, ¿sí? En intervalos que no son disjuntos. Ahora déjenmelo marcar eso. No, vamos a marcarlo con esto. Intervalos que no son disjuntos, o sea, que esté el punto de corte esté en uno de los dos intervalos. En cada trozo la función sea derivable, ¿sí? Cada función de trozo es derivable. Entonces, para que sea derivable, bueno, eso me va a asegurar que la función es derivable en el interior de cada trozo. Y después, si ambas funciones de trozo son iguales, las funciones de trozo son iguales en el punto que divide los trozos, ¿sí? Eso es importante porque lo que yo le mostré en el cuaderno, que tienen que cruzarse en un punto en que las dos sean iguales para que sea continua, porque si no, no puedo ni tener esperanza de que sea derivable, ¿no? Y la otra condición para que sea derivable, como le mostré, es que las dos derivadas en el punto sean iguales. Ambas son derivables, dice, la función a trozo es derivable
la función definida de trozos derivables sí, solo si las derivadas en el punto de ambas funciones a trozos son iguales. Entonces, verificando estas condiciones de que sean derivables las dos funciones de trozo, de que valgan lo mismo en el punto y que sus derivadas valgan lo mismo en el punto, entonces eso me va a asegurar la derivabilidad. Y entonces, volviendo acá, vamos a agarrar cualquiera de estas. A ver, voy a agarrar la primera de estas de acá. Y vemos que da. La verdad que yo no los hice estos, así que no sé lo que va a dar. Pero la idea es mostrarle cómo se aplica eso anterior y cómo uno puede ir justificando en un parcial este asunto. Vamos a agarrar el 12A. ¿Ok? Hablen un poco, muchachos, aunque sea, ríanse. Se me sacó. 12A. 12A dice que la función f de x es x menos 1 cuadrado más 2. Ah, qué hijo de la madre. Esta justamente no aplica acá. No aplica eso, ya les voy a explicar por qué. Si x es distinto de 1. Y 3, si x es igual a 1. Porque esta función no está definida en 2 o en 3 intervalos que sean no disjuntos. Fíjense que acá en realidad hay 3 intervalos. Del menos infinito al 1 vale esta fórmula. No son 3 intervalos, son 3 partes. Después en el punto 1 vale esta, y del 1 al más infinito vuelve a valer esta misma fórmula. O sea que yo la podría poner así. X menos 1 cuadrado más 2 si x es menor a 1, 3 si x es igual a 1, y otra vez x menos 1 cuadrado más 2 si x es mayor a 1. Entonces, esto del medio no es un intervalo, es un punto suelto, ¿sí? Y ya no puedo aplicar lo otro, porque acá tengo un solo punto. No puedo hablar de que las funciones son no derivables si están en un puntito solo, ¿sí? Entonces no voy a poder aplicar aquello, ¿sí? Esta función, a ver, es una parábola, ¿sí? Que tiene un vértice en el punto x igual 1 y la altura del vértice es 2, ¿sí? O sea que si yo la dibujo, esto me da, esto es en x igual 1, y la altura del vértice es 2. ¿Sí? Esto sería si yo lo graficara, ¿sí? Se nota que es así, ¿no? En x igual 1 esto vale 0, es el punto mínimo, y vale 2. Pero en ese punto la función partida no coincide, en la función partida vale 3, o sea que si yo dibujo la función partida hacia así, acá tiene un agujero y vale esto en ese punto y después así. Esta función no es continua, entonces no puede ser derivable en este punto. En el resto sí. Para los x distintos de 1 va a ser derivable porque va a coincidir con esta función. Pero para x igual 1 no tiene derivada porque no es continua. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí, porque produce salto, ¿no? Claro, tiene un salto ahí. Podrían fácilmente decir el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual al límite de esa cosa, x menos 1 cuadrado más 2, cuando x tiende a 1, porque cuando x tiende a 1, el valor en 1 no me interesa. En un entorno del 1 reducido, en un entorno sin el punto que es en el límite que no me interesa, la función siempre vale esta fórmula. Y cuando tiende a 1, este límite le da 2. Y 2 es distinto de 3. Y si 2 es distinto de 3, es discontinuo, no puede ser derivable. Así que justamente esa primera no es aplicable el teoremita que les mencionaba recién. ¿Pero por qué? Porque el punto no está definida, como yo les decía, en dos intervalos que se unen
sino que hay un punto en el medio que la definen distinto, ¿sí? En cambio, la siguiente, por ejemplo, la B, es así, está definida en dos intervalos la partición. La 12B, bueno, no es continua en x igual 1, entonces no es derivable en x igual 1, ¿está? Pero en el resto de los reales sí es derivable porque coincide con un polinomio, ¿sí? En los reales sin el 1 coincide con un polinomio que es derivable. En el 12b, la función que tenemos es, vale 3x menos 1 si x menor o igual a 1. Y sé que el 1 está acá en este intervalo. Y x cuadrado si x mayor que 1. ¿Ah? O sea que el intervalo de validez esto, lo pongo acá, sería menos infinito, 1 cerrado, y el otro sería el 1 abierto más infinito. Fíjense que estos dos intervalos sí son intervalos no disjuntos, porque si yo los uno me da todos los reales, sin faltarle en ningún punto. Y son intervalos, no es como esta, que acá este era un intervalo, este era otro, pero este no es un intervalo, es un punto suelto. Entonces acá, para aplicar lo anterior y ver si es derivable, bueno, en cada tramo coincide con funciones derivables, porque son polinomios. Y entonces es derivable en el interior de cada tramo. O sea que pueden decir de acá que como esto es un polinomio, f es derivable en menos infinito 1 abierto. Y f es derivable en 1 más infinito abierto. ¿Sí? El único punto donde podría haber problema es en el punto de corte, ¿sí? Que es el 1. Y ahí lo que tenemos que ver para ver que sea derivable, según lo que le decía en el documento, que ya se los voy a pasar a mostrar de vuelta, es que las dos funciones tienen que ser iguales en el punto y sus derivadas tienen que ser iguales en el punto, ¿sí? Esa es la condición para que la función partida esté bien pegada, digamos, una con la otra, ¿sí? Y entonces tenemos que ver cuánto vale f de 1. Perdón, cuánto vale cada una de las dos. Vamos a llamarle a esta g de x y h de x, ¿les parece? Ok. Entonces, Bueno, g de 1 vale 3 por 1 menos 1, 2, ¿sí? Y h de 1 vale 1 al cuadrado, 1. No son iguales. Y si no son iguales, no puede ser derivable porque no es continua. ¿Ah? Entonces, f no es continua en 1. Y por lo tanto, no es derivable en 1. ¿Se entendió? sí. Sí, sí. Ok. O sea que ahí no solamente dedujimos que es derivable solamente en R menos el 1, sino que también es continua en R menos el 1, porque en este punto ni siquiera es continua. A ver, el siguiente dice... es la misma, pero con 2x en lugar de 3x. Es igual a esta, pero dice 2x. Y fíjense que ahí ya va a ser continua, porque va a decir 2x y me va a dar en lugar de 2, me va a dar 1. Entonces, vamos al 12, C. Sí. Esta vez f de x vale 2x menos 1, x cuadrado, si x menor o igual que 1, si x mayor que 1, perdón, mayor o igual no, mayor que 1. ¿Ah? Otra vez se puede decir que
f es derivable en menos infinito 1, porque coincide con un polinomio que es derivable, y también en 1 a más infinito, porque coincide con otro polinomio que es derivable. El punto es que pasa en el corte. Y entonces otra vez, si a esta le llamo g de x y a esta h de x, o f sub 1 y f sub 2, si les gusta, g de 1 vale 2 menos 1, 1, h de 1 vale 1 al cuadrado, que es 1, así que g de 1 es igual a h de 1. Con esto yo ya puedo decir que es continua la función, f continua en x igual 1, ¿sí? Porque las dos funciones de trozo coinciden en el punto de corte. Entonces voy a estar como estaba en el dibujito aquel que me daban las dos que seguía continua, fuera o no fuera derivable. Y la otra cosa que tengo que ver es cuáles son las derivadas. G' de x es, si es 2x más 1, sería 2, ¿no? Sí. Y h' de x sería 2x. 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 ¿Tá? Entonces, ¿cuánto vale G' de 1? Vale 2. Y H' de 1 también vale 2. Entonces, como son iguales, entonces f derivable en x igual 1. Y además saben que f' de 1 vale igual a g' de 1, igual a h' de 1, igual a 2. Porque estas vendrían a ser como las derivadas laterales de la f. ¿Sí? Acá, como son iguales las derivadas laterales, entonces es derivable. ¿Sí? Si fuera continua, pero las derivadas me dieran distintas, tendríamos derivadas laterales distintas y no sería derivable. Así es como se aplica entonces esto que vimos ahí, que lo mismo pueden ver o pueden usar en estos de acá. Perfecto, gracias. En alguno, como este, por ejemplo, a ver. No, acá. En este no se ve bien que la función es partida porque no aparece una llavecita con dos fórmulas, pero recuerden que el valor absoluto es una función partida. Y cuando ustedes tienen valor absoluto de x más 2, lo que significa es que vale x más 2 si x más 2 es positivo y que vale menos x más 2 si es negativo. Entonces, esa función la podrían escribir, a ver, y vengo acá, la función que dice, y esta es la del 13b, 13b que dice que f de x es igual a 1 más x más 2 en valor absoluto, ¿sí? Esta función vendría a valer 1 más x más 2 si x más 2 mayor o igual que 0. Y 1 menos x más 2 si x más 2 menor a 0. ¿Sí? Y ahí se ve clarito que era una función partida. Porque el valor absoluto vale el mismo valor, voy a ponerlo paréntesis acá aunque no lo necesita, es el mismo número cuando es mayor o igual que 0. Y es el opuesto del número cuando es menor que 0. Entonces, si la consideran así, pueden estudiar fácilmente la continuidad y derivabilidad de esto con lo que vimos antes. En las otras sí, los otros problemas está explícitamente, no tanto, en el 15A también hay un valor absoluto, que es una especie de partición como esta. Y ya estamos en la hora, muchachos, hay que ir a tomar la leche. ¿Les queda alguna otra duda en particular que quieran ver? Y lo hacemos en los descuentos. Hasta ahora no. Bueno, traten de hacer todo este lindo conjunto de 18 ejercicios. A su vez, cada uno tiene varias partes. O sea que esta semana sí tienen para divertirse.
Y vayan consultando las cosas en el foro y si no nos vemos el lunes. Buen fin de semana, gente. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos.